Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morin. Integrantes del equipo, Mariana Ceballos y Francisco Solares. Capítulo 2. Los principios de un conocimiento pertinente. El conocimiento de los problemas claves del mundo, de las informaciones, es clave y necesario para comprenderlo. La manera en que se necesita entender el contexto del mundo es para poder comprender su complejidad. El conocimiento del mundo, en tanto al mundo mismo, se debe a una necesidad intelectual y vital para su comprensión. De esta manera muy particular, es muy necesario entender el mundo para poder organizar los conocimientos y así poder reconocer cuáles son los problemas que aquejan al mundo hoy en día y poder generar una reformación del pensamiento, es decir, algún cambio de paradigma donde la educación del futuro o los futuros educados puedan tener una mayor amplitud, pueda tener una educación mucho más profunda y que a su vez ésta sea multidimensional y global. Para ello recorreremos los aspectos del contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. Edgar Morin en la lectura nos menciona que para un conocimiento sea pertinente, es decir, sea bueno o sea veraz, la educación deberá entonces evidenciar, número uno, el contexto. Bueno, ¿y qué es el contexto? El contexto es el que nos va a brindar un conocimiento de la información o de los elementos aislados para poder comprender en qué entorno se encuentran y poder entender así cómo es que interactúan dentro de un mismo sistema. Lo global. Bueno, este punto quiere relacionar el todo con cada una de sus partes. Como lo mencionábamos en los mandamientos de la simplificación, mm, ahí hay que analizar los eventos, es decir, que cada una de las piezas se relaciona de una manera diferente con el entorno y con sus partes. Esto quiere decir que cada una, dependiendo de cómo se interactúe de manera, va a generar un resultado diferente y esto a su vez nos va a ayudar a darnos un contexto a nuestro problema. Por su parte, los últimos dos puntos de lo multidimensional y lo complejo van de la mano. ¿Esto por qué? Bueno, dentro de lo multidisciplinar, como su nombre lo dice, habla de muchas disciplinas que van a interferir dentro de un mismo problema o un mismo aprendizaje. Al ser varias las disciplinas que intervienen, se vuelve algo complejo y pues un poco complicado, como su nombre lo dice, de entender. Esta es la relación que va a existir entre todas las partes como dentro de una sociedad que influye en las partes culturales, sociales, económicas, políticas. Entonces, esto nos va a ayudar a entender un poco más el contexto y tomando en cuenta los 4 puntos, nos ayudaría a que nuestro conocimiento sea pertinente, sabiendo el lugar en el que estamos, cómo se van a relacionar, con qué otras disciplinas se relaciona y al final volviéndolo algo que es complejo. Es decir, tratar de entenderlo en su totalidad, holísticamente. El siguiente punto de Morin es la inteligencia general. En este punto habla sobre la mente y nos dice que la mente permite un mejor desarrollo de las competencias particulares o especificadas. Entre más poderosa sea la inteligencia general, más grande es su facultad de tratar problemas esenciales o específicos. Bueno, a este punto se refiere que entre más tú conozcas sobre el contexto o lo que engloba a un acontecimiento, un problema, tú vas a poder atacarle de manera más puntual una sola parte o un solo elemento de tu sistema. La educación debe favorecer la amplitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y, correlativamente estimular un empleo total de la inteligencia general. Esto, como lo mencionaba anteriormente, nos quiere decir que la educación debe favorecer la amplitud natural de la mente, que ella misma te invite a ampliar tu mente para buscar otras nuevas respuestas. Nos menciona uno de los contextos llamado antinomia. Este era un concepto muy popular o un método durante el siglo XX en el cual, bueno, lo que se hace es separar cada una de las áreas o de los puntos y analizar focalmente cada una de las situaciones, lo cual te impide ver el todo, te impide comprender. De esta manera también impide que tú puedas relacionar unos conceptos con otros, por lo cual el conocimiento se encuentra un poco limitado. Dentro de estos últimos puntos que nos proporciona Morin en los problemas especiales, nos habla sobre tres principales problemas.
Los dos primeros yo los relacioné de una manera como directa, ya que la disminución y especialización cerrada y la reducción y disminución siento que van de la mano. Cuando tú tratas de entender un problema y lo intentas de reducir o disminuir, esto quiere decir que tratas de hacer que pueda abarcar el menor campo posible. Es como si tuvieras una rama y le vas un árbol y le vas quitando ramas para que el tronco vaya creciendo lo más parejo posible y las pequeñitas se las vas arrancando. Esto impide que tú tengas una relación como más amplia con otros campos que podrían servirte, por lo que al tú estar reduciendo estás, como el punto de arriba lo dice, disminuyendo y haciendo una especialización que sea muy cerrada. Te estás especificando mucho en un tema, centrando tanto en un tema que evitas voltear a ver otros lados que igual pueden servirte dentro de tu investigación para ayudar a resolverlo. Y por último, la falsa racionalidad es aquella en la que estamos tan encasillados en la parte tecnológica o del pensamiento artificial que dejamos completamente de lado la parte humana, la parte de lo vivo. Nos centramos únicamente en las máquinas y en esta parte que es racional y muy concreta y olvidamos toda esta parte orgánica, viva del ser humano, lo que nos hace pues únicos y racionales. Además, una falsa racionalidad, bueno, como lo menciona la lectura, te ofrece una racionalización abstracta o unidimensional. Esto quiere decir que pues todas las partes se van hacia la parte racional y lo que ya no lo comprendemos lo dejas de lado, no haces como otra parte para poder comprenderlo. El capítulo número 3 se llama Enseñar la condición humana. El enseñar la condición humana, según Morin, es enseñar lo humano, situarlo en el universo y a la vez separarlo de él. Es interrogar nuestra condición humana y tener en cuenta de que la relación del universo con el humano aún está desunida y es momento de empezar a verlo como una unidad integrada. Para aprender sobre la condición humana, según Morin, lo primero que debemos aprender es el arraigamiento y el desarraigamiento humano. Esto consiste en ubicar al ser humano y todas las partes que lo conforman vista desde diferentes perspectivas. La primera perspectiva sería la condición cósmica. El cosmos es ahora concebido como algo antagónico, pero a la vez complementario. Es el orden, el desorden y la organización de todo lo que conocemos. Esto también nos ha podido generar la vida que tenemos hoy en día. Asimismo, como lo dice el somos polvo de estrellas, somos y tenemos moléculas que se formaron hace millones de años en otras galaxias, hasta que la evolución llegó a un punto en donde existieran organismos de autoorganización. La segunda perspectiva es la condición física. Los elementos físicos del entorno, realizados a través del estudio de la termodinámica, como el agua, la electricidad, el sol y las preparaciones químicas, permitieron generar vida, especies y una vasta y diversa forma de vida. La tercera perspectiva es la condición terrestre. La Tierra, dependiendo del Sol, se autoprodujo y se autoorganizó y permitió el desarrollo de seres biofísicos. Somos a la vez cósmicos y terrestres. Tenemos partes y átomos y diferentes características que vienen de las galaxias y del cosmos, y también tenemos características total y completamente terrestres, los cuales nos permiten tener una vida dentro de la Tierra. La Tierra no solo dio vida a miles de diversas especies, sino también a diversos ecosistemas y a una cadena de autorregulación o cadena alimenticia. La cuarta perspectiva sería la condición humana, que es vital para que la educación de la condición humana pueda servir. A través de la evolución, el ser humano desarrolló aspectos sociales, ideológicos y culturales. El humano es un ser biofísico, pero a la vez es psico-sociocultural. Lo segundo que debemos aprender sobre la condición humana, según Morin, es lo humano del humano. En el primer aspecto está la unidualidad, que es conocer y comprender que el ser humano es biológico y cultural, con cualidades, sensaciones y formas de ser distintas y a la vez son parecidas dentro de un contexto cultural. El segundo punto es el bucle cerebro-mente-cultura. Estas tres codependen una de la otra, ya que el ser humano existe gracias a la cultura. La cultura está generada por la mente del ser humano y la mente del ser humano no podría generar ninguno de sus conceptos y sus ideas sin una cultura y, claro, sin un ser humano.
El tercer punto es el bucle razón, afecto e impulso. Según Moril, el cerebro se conforma de 3 partes. El paleocéfalo, que es el cerebro reptil. Aquí se manejan impulsos como la agresividad, los celos y los impulsos primarios. La segunda parte es el mesocéfalo, que es el cerebro mamífero, donde se desarrollan aspectos como la afectividad y la memoria a largo plazo. La tercera parte del cerebro es el córtex, que es el cerebro desarrollado. Aquí podremos comprender más fácilmente los hemisferios cerebrales y se desarrollan habilidades analíticas, lógicas y estratégicas. Estas 3 partes del cerebro son complementarias y antagónicas. Utilizan la impulsividad, el corazón y la razón. El cuarto punto es bucle individuo, sociedad y especie. El individuo es el ser producido a partir de la reproducción humana y las sociedades es la interacción entre estos individuos y certifica el surgimiento de las culturas. La sociedad vive para el individuo, el cual vive para la sociedad y el individuo viven para la especie, la cual vive para el individuo y su sociedad. El tercer punto, según Morin, para aprender la condición humana son las unitas multiplex, la unidad y la diversidad humana. En el primer aspecto, que es el campo individual, habla sobre una unidad y a la vez diversidad genética. La diversidad genética correspondiente a la especie humana y su singular es anatómica y fisiológica. El ser humano comparte aspectos mentales con otros seres, pero también cuenta con sus propias singularidades. En el campo social existe una unidad y una diversidad de lenguas, organizaciones sociales y culturas. Y en la tercera es la diversidad cultural y la pluralidad de los individuos. La cultura es un conjunto de saberes, saber hacer, reglas, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se transmiten y se modifican de generación en generación y mantienen la complejidad psicológica y social de los individuos. La cultura surge a través de otras culturas. La diversidad de las culturas fomenta la singularidad de las mismas y viceversa. El cuarto punto de la unidad y diversidad humana es el sapiens demens. El ser humano es complejo y cuenta con caracteres antagónicos, y no solo viven de la racionalidad y de la técnica. Este es un ser delirante, trabajador, lúrico, empírico, imaginativo, económico, aplicador, prosaico y poético. Con esto podemos comprender que el ser humano no solamente se divide en racionalidad y técnica, sino que cuenta con muchos otros aspectos que en conjunto lo hacen el individuo humano. El último punto para comprender sobre la unidad y diversidad humana es comprender al Homo complexus, el ser humano que es racional e irracional. Según Moril, la locura es un problema central del hombre. Todos los progresos de la complejidad se han hecho con y a causa de la locura humana. La educación debe mostrar las múltiples facetas del ser humano y la complejidad de las mismas.